Ahora sí, nuevamente buenas tardes, audible a todos los presentes y a quienes están conectados desde distintos puntos del país. Bienvenidos a la Asociación de Magistrados, que es nuestra casa. Muy satisfechos de haber concretado este espacio de reflexión que nos invita y nos da la posibilidad de escuchar a tres expertas de distintos ámbitos sobre el tema que nos convoca, que es la no violencia, construcción de la paz y equidad de género. Agradezco particularmente a Patricia, presidente de ILAPIC, y a Noel Costa, que es la presidente de la Comisión de Género de esta asociación, que hizo posible esto. Quiero empezar con unas palabras que no son mías y ya veremos de quién son, que dicen: antes de conocer a No, creía que la violencia estaba en los gritos, en los golpes, la guerra y la sangre. Ahora sé que la violencia también está en el silencio que a veces es invisible a simple vista. Esta reflexión no es de un sociólogo, no es de un jurista, no es de un filósofo, no es de un militante, sino que es de una autora. Esto viene de la literatura, lo rescaté del libro No y yo, de Delphine de Vigan, que es una novelista francesa. Me conmovieron mucho estas líneas porque creo que sintetizan todo lo que hoy tenemos para discutir acá, ¿no es cierto? Aquellos espacios de violencia invisibilizada, sutil, que es la que más trabajo nos cuesta. La otra se dirime en otros ámbitos, ¿no es cierto? En los jurisdiccionales, en los policiales, pero esta así escondida, disimulada, que nos cuesta encontrar y ponerle un nombre, es la que hace que sea todavía tan preciso seguir generando estos espacios de reflexión, de construcción de redes que erradiquen esa violencia de la que estamos hablando. Esto nos da la cuenta de que la no violencia se construye con acciones positivas de la ciudadanía, de las organizaciones intermedias, de la política y del arte, como nos lo refleja esta frase. Así que no me extiendo más, reitero la bienvenida y esperamos ansiosos escuchar a las disertantes. Muchas gracias, Virginia. Bueno, ahora nos va a dirigir unas palabras la doctora Noel Costa, jueza en el Tribunal Oral y presidenta de la Comisión de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, presente y de manera virtual. La verdad que para la comisión es un orgullo y, y a su vez les queríamos comentar que fue un gran desafío estos años en la comisión esta de la Asociación de Magistrados, porque era una comisión que, si bien estaba creada hace 10 años, no se habían designado autoridades y somos una comisión Nobel reciente y hemos logrado trabajar con esfuerzo conjunto, sin divisiones, sin grietas. Eso es muy importante. Es un esfuerzo de todas. Bueno, ahí veo que está Laura Ugartasi conectada y también Laura Martín, que ahí saluda, Lauri. Eh, es un trabajo enorme que hemos realizado desde el convencimiento, ¿no? Y uno dice que esto uno lo hace con lo que queda del día, ¿no? Cada uno de nosotros esta mañana trabajó, tuvo su familia, ahora tiene problemas, los chicos del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí uno se desanima, ¿no? Y dice tanto esfuerzo y tanta cuestión y a veces parece que no progresa. Y me quería tomar un minuto, recién con Betty voy a decir otras cosas, pero bueno, ahora se me ocurrió otras. Siempre me pasó lo mismo, por eso no escribo. Les quería contar que valen la pena estos esfuerzos, ¿no? Y aunque uno no lo crea, aunque yo estoy acá y dejo cosas, pero vale la pena el esfuerzo colectivo, la construcción, vale la pena. Me ha tocado intervenir como jueza en una sentencia en Tucumán, que es muy reciente. Y esto tanto que hablamos de la debida diligencia reforzada y que el Estado y que lo demás, y que siempre son todas noticias negativas, ¿no?
no se hizo, no se investigó, está sola, no se puede, etcétera, etcétera. Bueno, acá logramos romper el silencio que dice Virginia. Y hubo un juez y una secretaria que escucharon a una chica de 22 años, hace 8 años, ¿no? Tuvo todo un trayecto, la causa y lo demás, pero bueno, terminó felizmente en un juicio oral. Y me pareció importante resaltar, para que entendamos que este esfuerzo que estamos haciendo todos acá presencialmente o conectados vale la pena, ¿no? Y que claramente eh, todo este esfuerzo colectivo que hubo detrás de esta causa demuestra que la violencia no es un problema bilateral, que hay que asumir esa cuestión, que es una construcción y que la violencia, como yo siempre digo, nadie es culpable, pero sí todos somos responsables por acción o por omisión, como dijo Virginia, de que esto suceda. Así que bueno, quería dar esta buena noticia, ¿no? Y autofelicitarnos entre todos. Y por supuesto agradecer que estén en nuestra casa. Para nosotros es muy importante que estén acá, es muy importante que nos enseñen, es muy importante escucharlos. Así que desde ya, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Noel. Enhorabuena la noticia. Por último, nos dirige la palabra la señora Patricia Pérez, directora del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía, ILAPIC. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a quienes están presentes y también a quienes están virtual. Agradecerles que se hayan hecho este tiempito para compartir con nosotros, a las expositoras también, porque nos parece que tienen muchas cosas para contarnos. Son trabajos que se van haciendo en forma silenciosa y que vienen de lugares no convencionales, que nos parece que este es el desafío. Así que agradecerle a mi amiga Virginia, que siempre andamos haciendo cosas este, que parece que no se pueden concretar y de repente todo se alinea y acá estamos. A la amiga que es la responsable del área de género de la Asociación de Magistrados, así que creo que estamos en buen camino. Y contarles que el ILAPIC es el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía, que trabajamos en todo lo que tiene que ver con cultura de paz. Y entendemos la paz no solo como ausencia de guerra, sino como ausencia de violencias. Y trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con lo que nosotros damos en llamar las guerras cotidianas, que no es ni más ni menos que la violencia que se presenta desde distintos lugares, de diferentes situaciones, en el hogar, en el entorno familiar, en la comunidad, en el trabajo, en la calle. ¿Y a qué lo estamos convocando hoy, en el medio de tantas cosas, como bien decían recién, tantas cosas que tenemos, que no nos alcanza el día, que no nos alcanzan las horas, que tenemos cantidad de problemas? ¿A qué los convocamos? A que se tomen un ratito y que puedan pensar con nosotros que cuando hablamos de cultura de paz, estamos hablando de tener mayor armonía en nuestras vidas, de tener un momentito para nosotros de decir, bueno, voy a trabajar este metro cuadrado, porque este metro cuadrado es donde estoy todo el tiempo, donde comparto, donde tengo las tristezas, donde tengo las alegrías. Entonces, ese metro cuadrado debería estar bien. Y si nosotros pensamos que cada uno puede trabajar su metro cuadrado, empezamos como a llenar esta comunidad de mucha gente que piensa desde la cultura de paz y no desde la cultura de la violencia. Digo, es algo simple. Si yo me levanto, salgo, corro porque llego tarde y ni siquiera digo buen día, ya esa es una situación que no está buena. Ahora, si yo salgo y digo buen día, el otro va a recepcionar esto de una manera distinta, va a recepcionar esta empatía. Y eso hace que uno empiece a generar como buena predisposición. Entonces, cosas básicas hacen que podamos trabajar la cultura de paz. Si alguien me lleva por delante y yo le devuelvo con un grito o con un insulto, no está bueno. Lo que me hicieron de llevar por delante no está bueno. Ahora, si yo respondo de esa manera, tampoco está bueno. Entonces, digo, estas cosas necesitamos ir trabajándolas. No son difíciles. Uno tiene que tener el hábito. Si tenemos a algún niño, alguna niña y le decimos, no grites, gritándole, no está bueno. Digo, pero
yo entiendo que el ejercicio por ahí es difícil, ¿no? Porque nos estamos teniendo que mirar nosotros mismos cómo reaccionamos, pero yo los insto a que puedan tomarse este momentito como para pensar estas cosas, ¿no? Y cuando vuelven a su casa y cuando salen de acá, ver cómo lo pueden practicar. Entonces, si eso pasa, está totalmente cumplida nuestra tarea el día de hoy. Así que agradecerles y nuevamente convocarlos a pensar juntos. Así que muchas gracias. Les agradecemos a las tres sus palabras de bienvenida, el contexto e incitarnos a construir cultura de paz cada día, en cada momentito. Ahora les pedimos a la doctora Mónica Burlón, a la señora Marisa Pérez y a Emilia Cecín que se acerquen al escenario. Así podemos escuchar las distintas visiones que van a abordar en el día de hoy. Vamos a comenzar por la ponencia de Mónica Burlón. Ella es de la Fundación Educación para la Convivencia, Fe País, y nos va a hablar de cultura de paz y no violencia. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los presentes, a los que están vía web virtual y a mis compañeras que están acá en esta disertación. Agradezco muchísimo y es un honor para la fundación a la que presento, que es la Fundación Fe País, que es Educación por la Convivencia, donde hoy fuimos convocados a esta casa maravillosa a hablar de un tema tan importante como es la cultura de paz. Lo que voy a contar brevemente es un trabajo que realizamos junto con mi amiga y la profesora Ocheto en esta fundación, que tiene que ver con aquellas personas que tienen una condena condicional y tienen oportunidad de, a través de una probation, hacer medidas socioeducativas como las que nosotros brindamos desde la ONG. Yo soy abogada, tengo posgrado penal, soy abogada de niños y pertenezco al Instituto de Investigación, Educación Procesal Civil del Colegio de Abogados de San Isidro. Trabajo en cuestiones de violencia y bueno, hoy venimos a presentar este trabajo, que es un proyecto que venimos haciendo con la Fundación desde el año pasado, para todas estas medidas que tienen 2 horas de duración, son 5 presentaciones, se acreditan 15 horas, donde los participantes realizan un taller y tiene que ver con estos 4 talleres que vamos a designar ahora. Estas son las asesoras. A ver, pasa muy rápido esto. No. Bueno, tenemos a la presidenta de la fundación, que es la magíster Marta Lescano, la profesora Susana Ocheto, que está presente acá y acompañándonos, a la secretaria Silvia Muselli, a la doctora María Cristina Díaz, a la profesora Silvia Mastragostino y la mediadora María Estela Palumbo. Nosotros somos el equipo interdisciplinario de la fundación.
Bueno, como les comentaba, trabajamos para la asistencia de ejecución penal con el patronato de liberados, cumpliendo las medidas socioeducativas obligatorias con las personas que están en condición de suspensión a juicio. Son 4 talleres, una de responsabilidad social, otra de perspectiva de género y violencia, la de integridad sexual, que es la que compartimos con la profesora Ochetto, y los derechos del niño. Esto trata de aportar como objetivo la disminución de la tendencia social de ideaciones y comportamientos que derivan en el ejercicio de diferentes conductas de violencia, favorecer la capacidad de exploración de las propias potencialidades con el fin de producir alternativas de comportamientos sociales y afectivos, abordajes de conflictos como factores desencadenantes de inconducta y aproximación a las normas y tratados internacionales que rigen los derechos humanos. Yo ahora los voy a invitar a ver esta imagen y que me digan ustedes, a ver quién se atreve, levantando la mano, qué sensación o qué emoción les produce esta imagen. A ver, están levantando la mano por allá. Bueno, con micrófonos es más importante, me da más vergüenza ahora, pero bueno. Pero bueno, a simple vista, así, una vista rápida, como vos pediste, da 3 sensaciones, que es, la primera es la vida, ¿sí? Pues es una flor que está creciendo en un lugar donde no hay nada, ¿sí? Entonces la vida que, a pesar de todo, quiere, quiere seguir apostando por sí misma, ¿sí? Eso me lleva a la esperanza, ¿sí? Que es la segunda visión que me da. Pero también me da una visión de soledad, porque está ahí quietita, sola, en un lugar medio como oscuro. Pero a pesar de todo, sigue apostando por la vida y sigue dando esa esperanza. Muchas gracias, muchas gracias. Por allá atrás había otra persona. Buenas tardes. Bueno, Para mí significa oportunidad, o sea, darle la oportunidad al otro de florecer en la oscuridad. Es como que está dando esa visión. buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Acá tenemos a la autora de la foto. Me gustaría que nos cuente. Este es el cordón de la vereda de mi casa. Yo venía de hacer unos mandaditos y me encuentro con esta. ¿Pero qué pasa acá en el cordón? Así, en este contexto. Y recordaba cuando visitaba las cárceles o las unidades penitenciarias, mejor dicho, presenciales, que yo me decía a mí misma, aunque una sola semilla germine, esto que voy a hacer hoy habrá valido la pena. Y lo presentamos en los talleres y las conclusiones son las mismas. A pesar del contexto, se puede, porque esta flor lo que quiso es ser. Bueno, muchas gracias. Bueno, este ejemplo de lo que es el espíritu de la justicia restaurativa, que es un paradigma con una mirada humanística, que reconoce el sentido de la vida basada en el aprendizaje de valores, introyectando la ley que ordena la conducta responsable, con foco en la alteridad y toda la sociedad. Tenemos la convicción de que es el único camino para acompañar a las personas que han cometido un delito, ayudando a transitar el desafiante proceso de una verdadera transformación, colaborando así a disminuir la reiterancia, apostando a una vida fuera del delito. Consideramos la importancia de las palabras, como decía acá las doctoras, y el sentido que tiene, ¿no?, cuando uno las pronuncia o cuando tiene que leer una resolución judicial. Muchos de nuestros talleristas dicen que no entienden las resoluciones ni por qué le imputan un delito que tal vez no hayan cometido. Nuestra experiencia en los talleres es que vienen muy enojados, son obligados a hacer esta medida, pero salen transformados a pesar del poco tiempo que compartimos, y de hecho se vuelven a anotar en otros de los talleres para continuar aprendiendo. Muchos de ellos entienden que a través de la ley pueden
regular sus conductas y darse cuenta de responsabilizarse del daño que hicieron. Por eso es importante y es lo que consideramos. Daño en vez de culpa, obligación en vez de castigo, responsabilidad, como se dijo acá, y no imputación, reconocimiento y no confesión, porque lo restaurativo no debe ser punitivo y retributivo. Hablando de aquella ley de Hammurabi, de ojo por ojo, diente por diente, vemos que no da resultado en la resocialización de las personas que han cometido, por lo menos en este caso, el primer delito, que creemos que como prevención es muy importante que concienticen el daño y se responsabilizan. No solamente eso, sino tener en cuenta el tema de las víctimas, ¿no? Para la víctima es muy importante el perdón, a pesar de que no puedan tal vez procesar una situación muy grave y perdonar, pero es un aliciente. Y para la persona que lo cometió, reconocer y responsabilizarse también. Así que bueno, creemos en esta frase de que educar es conmover y tener en cuenta el por qué, el para qué, el cómo y el con quién. En los objetivos específicos es tomar conciencia del debido respeto al cuerpo, la integridad, la dignidad de las personas, el reconocimiento de la otredad, concientizando la integridad física y psicológica, con énfasis en los más vulnerables, los niños, las niñas, los adolescentes, la identidad de género, la discapacidad y la ancianidad. Visibilizar los derechos y obligaciones, conocer y asumir la implicancia del abuso en todo lo que es nuestro plexo de leyes, las nacionales, provinciales, etc. Y, por supuesto, a través del artículo 75, después de la reforma del 94, con la Constitución Nacional, el ingreso de respetar y tener primacía constitucional a todos los tratados internacionales. Esto es muy importante porque es la base de poder empezar a construir esta nueva conducta para aquellos que han cometido su primer delito. Características. Los talleres se desarrollan en un clima cálido, distendido, para poder generar confianza, poder expresarse sabiendo que no serán juzgados, demostrando respeto por la escucha reflexiva, lenguaje asertivo, normas académicas y de convivencia. Nuestro propósito general es que todos los integrantes logren tomar conciencia del respeto por el otro, la integridad física, psicológica, la dignidad de las personas, pasando de la tolerancia a la valoración para evitar la reiterancia. Las personas que asistan al taller entenderán las leyes que implican qué sucede con un abuso, los derechos humanos que llevan al comportamiento alternativo y no violentos en la vida afectiva y social. Como herramientas hacemos focos en conocerse, fortalecerse, comprender, procesar emociones, analizar el pasado, el presente y el futuro. Autoconocimiento, autoestima, los mandatos, el perdón, la resiliencia y la sanación. Se ayuda y se guía para analizar las capacidades del ser humano de perdonar, ser resiliente frente a la adversidad, poniendo a la víctima en primer lugar. Tengamos en cuenta que la ley de víctimas recién empezó a tener vigencia en el año 2017. ¿Cuántos años han pasado para que puedan tener una representación de defensa gratuita? No solamente la persona que padece el delito, sino toda la familia. Y también comprender que el delito no solamente afecta a la persona y a la víctima, sino a la sociedad toda. Nos apoyamos en la forma de las normas FODA, que es fortaleza, saber cuáles son las fortalezas de cada uno, los obstáculos, cuáles son los obstáculos que tienen que vencer, las debilidades y las amenazas. Damos a conocer estas técnicas con herramientas para gestionar los conflictos en diversos contextos. Desarrollamos conceptos y contenidos sobre todo lo que tiene que ver con el cibercrimen, el grooming, el sexting, la pornografía infantil, la trata, haciendo hincapié sobre todo en el tema de los niños. Consideramos que a partir de la ley sobre protección integral de niños, niñas y adolescentes, donde todos los adultos son responsables en cuanto haya algún abuso, por más simple que sea, hasta el más grave, debe concientizar de lo grave que es este flagelo. Para esto enseñamos los valores y los propósitos, ayudar a aprender, reconocer, comenzar un camino juntos en un proceso restaurativo, sostenible y transformador,
contener, orientar, guiar, concientizar y acompañar, estimular el pensamiento crítico, la reflexión, valorar, motivar, teniendo en cuenta todas las potencialidades y subjetividades, respetando las normas, reconociendo el esfuerzo, identificar todos los logros y las satisfacciones. Por último, y ya termino para que mis compañeras puedan escuchar, porque sería bastante largo y sería divino poder expresarle todo lo que las personas nos agradecen, a pesar de estar pasando por una situación como la de una suspensión de juicio a prueba, con la oportunidad de no volver a reiterar el delito y de hacerse cargo, ¿no? Así que bueno, esto de valoración pronóstica, porque no le llamamos evaluación, es porque el cerebro es un órgano procesador de información. Según los aportes de las neurociencias, el cerebro es organizador de significados atravesados por las emociones. Para responder en el espacio de reflexión aplicamos una valoración integrada al proceso de aprendizaje de manera contextualizada, coherente, cualitativa, transferible, logrando el total inclusión sobre cualquier déficit o condición. La valoración integrada es positiva y holística, ya que las capacidades no se desarrollan por sí mismas, sino que se construyen, se sustituyen y se compensan. Los dejo con la frase de Mahatma Gandhi, donde el mundo vivirá en paz solo cuando los individuos que la componen se decidan hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Muy interesante y sobre todo para reflexionar. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Al final vamos a hacer un bloque de preguntas y respuestas cuando terminemos de hacer las exposiciones. Ahora le damos la bienvenida a Maritza Pérez, World Salud y Sindical Satra. Ella nos va a hablar de equidad de género y sindicalismo, los desafíos de la hora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias por venir. Veo muchas compañeras y compañeros acá. Les agradezco que hayan venido. Y los que sabemos de sindicalismo sabemos que la equidad todavía no ha llegado para nosotras. Es un momento muy difícil. Entonces mi pregunta es siempre, en esta estructura, ¿cuál es la situación de las mujeres en el sindicalismo? Sabemos que del año 1944 venimos abriendo camino para poder tener un poquito de presencia, pero nos cuesta muchísimo. Hoy en día la CGT tiene lugares vacíos que no los pueden llenar. Después de la ley que salió, que tenía que tener el 30% el cupo femenino, no lo pueden lograr, ya que los hombres no nos permiten. Pero yo no le digo hombres, le digo compañeros, para que ellos se den cuenta que la visión de la mujer puede ayudar a toda esta gente joven que hoy, lo hemos visto en las últimas elecciones, está muy enojada con el sindicalismo. ¿Y por qué está enojada? Porque se sienten como, vamos a usar las palabras exactas para no lastimar a nadie, pero se sienten abusados. Y si estuviéramos más mujeres en el sindicalismo, dejaría de existir esto. Yo siempre digo, el sindicato de camioneros, si el secretario general sería mujer, ¿qué haríamos? Las mujeres vamos al diálogo, no porque nos guste, sino porque el cuerpo no nos permite otra cosa también. Entonces vamos al diálogo, y en el diálogo logramos entablar una relación con el sindicato y con el empleador y con el afiliado para poder lograr lo que queremos. No iríamos a la confrontación, a cortar calles, a pelear. Pero lamentablemente, si hoy analizamos, y muchas compañeras están acá peleando puestos para ser secretarias generales, que las estoy viendo, y que no lo han logrado porque le han bajado el dedo, sería diferente. No es que no queremos hombres en el sindicalismo, los queremos, pero queremos compañeros, que estemos codo a codo, y que ellos también nos dejen a nosotras esta parte que tenemos femenina y maternal, de poder tener empatía, que hoy lo dijo Patricia. Es fundamental la empatía. No hay empatía en el sindicalismo. Cuando me invitaron a esto, me encantó. Es un placer para mí estar con estas compañeras de violencia
Nosotras sufrimos mucha violencia psicológica. Cada uno de nosotros tiene un nombre hermoso elegido por nuestros padres, pero muchos compañeros no nos llaman por este nombre. Nos dicen las minas, las borrachas, las chorras. Entonces, la gorda, la flaca. Eso, cuando entremos más mujeres en el sindicalismo y nos acompañemos y nos ayudemos, porque entre nosotras también estamos a veces peleadas, porque existe la competencia. Si nosotras nos ponemos, podemos lograr un sindicalismo que a todo el país le puede ayudar y mucho, porque la maternidad la tenemos desde que nacimos. Ustedes van a cualquier sindicato donde hay mujeres y se van a dar cuenta que de ese sindicato se hizo un hogar. Y van a ir a un sindicato donde hay solo hombres y se van a dar cuenta que es totalmente frío, que no le importa lo que le pasa al que tiene al lado. Así que me encantó que Patricia me haya invitado, que yo les pueda hablar de sindicalismo. Yo asesoro muchos gremios y a todos los gremios que asesoro son hombres. Pero tengo la suerte de asesorar a unas mujeres que están acá y que le digo que vayan, que peleen, pero que peleen con ese don femenino que tenemos, la sonrisa, en pensar en el afiliado, en pensar en las obras sociales porque me dedico a la salud. Y nosotros siempre nos preocupamos por alguna persona que necesita un sistema de salud. No pensamos, no, deja, este tipo gasta mucho, vayamos por otro. Porque nunca sabemos si en esa cama va a estar un hijo nuestro. Entonces tenemos una visión diferente. No es mejor, es diferente. Así que no me gusta hablar de política, pero sí tengo que agradecer a Juan Domingo Perón, que en su momento nos dio el lugar para poder votar y nos abrió la Secretaría de Trabajo. Bueno, después fue cambiando. La verdad que usaron el peronismo por algo que yo prefiero no tocar, pero sí agradezco ese lugar que él nos dio. Y agradezco a todas las mujeres, no importa qué cargo político o qué rama política tengan, agradezco a todas las mujeres que tuvieron cargos importantes, presidentas o presidentes, algunas se enojan cuando decimos presidentes, pero para mí son presidentes. En el Ministerio de Trabajo hoy tenemos una mujer, una ministra, en asociaciones sindicales tenemos otra mujer brillante, pero lamentablemente todas esas mujeres reciben líneas masculinas. Sería diferente si la línea que recibe sería femenina, porque empezaría la empatía, lo que a vos te corresponde, te corresponde. Y ahí empezaríamos a tener lo que se llama equidad, que hoy no la tenemos. Así que tenemos compañeras que han sufrido abusos, acá hablan de abusos, y no se han ido porque necesitan trabajar. Porque hoy la mujer, el aporte del salario femenino es muy importante para un hogar. Entonces, han tenido que aguantar. Prefiero no hablar como sindicalista porque si no, diría palabras que no corresponden. Pero alguna tocadita en alguna nalga, por no decir otra cosa. Pero bueno, son situaciones muy difíciles que todavía no las podemos cambiar. Si ustedes miran la CGT, es una CGT tripartita. 3 hombres, ninguna mujer. Y las únicas mujeres que hay, cuando uno va y habla, te dicen, no, pero si tenemos 2 mujeres. Bueno, yo también tengo un amigo. ¿Viste? Cuando tengo un amigo negro, tengo un amigo gay, no, gordito, tenemos, no. Es más, hay un compañero que iba a venir hoy que me dijo, voy a ir a escucharte, porque en mi comisión hay 4 mujeres. ¡Wow! ¿No es mucho? Pasa eso. Tenemos mujeres. Si supieran que las mujeres podemos cambiar el mundo de otra manera, tendríamos más mujeres. Así que bueno, les agradezco por venir. Espero sus preguntas al final y agradezco a Patricia especialmente que me tuvo en cuenta en la rama sindical. Te agradecemos, Marisa, a
A ver, les pedimos a las panelistas si se corren un poquitito, así la doctora Emilia Cecín puede estar más al centro. Bueno, te decía Marisa que muchas gracias por contarnos todos los desafíos que tienen de manera tan cálida. Eh, bueno, ahora pasamos a la última ponencia, al cierre del panel, que está a cargo de la doctora Emilia Cecín, directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Ella nos va a hablar acerca de las situaciones que enfrenta la justicia para llevar adelante políticas de información y contención frente a la violencia. Muchas Adelante. gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a quienes están participando, especialmente a la doctora Simari, que es quien me acercó la invitación, y en su persona, bueno, a Patricia y a Noel como representante de la asociación. Bueno, a mí me toca hablar como alguien de adentro del Poder Judicial. En primer lugar, para quienes no tienen o no tuvieron la posibilidad de conocer el funcionamiento de la oficina, me gustaría contarles cuál es el trabajo que hacemos desde el OBD, para que, bueno, lo tengan en cuenta para eventuales situaciones que tengan que hacer derivaciones y demás. La oficina depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Justo coincide esta presentación con el cumplimiento de 15 años de funcionamiento de la oficina. Empezamos a funcionar el 15 de septiembre del 2008 y desde entonces lo hicimos de manera ininterrumpida. Trabajamos 24 horas al día, todos los días del año. La oficina actualmente depende de la vicepresidencia de la Corte, es el doctor Rosenkrantz quien está a cargo de la oficina. Y lo distintivo del OBD, a diferencia a lo mejor de otros servicios y a su vez de otros servicios de justicia, y sobre todo si tenemos en cuenta que pertenece al máximo tribunal del Poder Judicial, es un servicio de atención al público de manera inmediata. La gente se acerca de manera espontánea a hacer las presentaciones en la oficina. El principal objetivo y la intención por la que se creó la OBD es para poder darle a la magistratura todas las herramientas y los elementos necesarios para la adopción de medidas de protección de manera inmediata. Antes de la creación de la oficina, estos informes, que ahora ya les voy a contar cómo es que los confeccionamos, podían tardar entre 5 y 6 meses promedio de elaboración, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Digo, sobre todo si conocemos cuáles son las características de la violencia doméstica, podemos entender que en un tiempo o en un lapso de 5 a 6 meses, probablemente la persona afectada reincidía en el vínculo por las propias características de la violencia, ¿no? El perdón permanente del denunciado, las necesidades económicas o dependencia económica que la persona afectada puede tener con el denunciado y demás. Lo ve en ese sentido, viene a romper con esos plazos y logra que de manera inmediata, en una única entrevista hecha por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, confeccionen un informe de riesgo que se pone en conocimiento de la magistratura de manera inmediata y casi al mismo tiempo se adopten las medidas de protección inmediatas. Esto también no solo para dar una respuesta inmediata a la ciudadanía y sobre todo a esta población de mujeres, y probablemente me escuchen hablar siempre de mujeres porque es el 86% de la población afectada dentro de las denuncias que tenemos en la OBD. Hago la aclaración para que también entiendan de que la oficina recibe denuncias tanto de mujeres como varones, pero la población mayoritaria son mujeres y niñas. Como les decía, el principal objetivo es, uno de nuestros principales principios, es el de la no revictimización. Lo que la oficina busca es que en una única entrevista, como les decía, podamos sistematizar o recolectar todos los elementos que hoy los jueces y juezas necesitan para una medida de protección. En la oficina nos organizamos en dos grandes instancias, por así decirlo. Una primera etapa que es el área de ingreso, donde se escucha a la persona, se le pregunta cuál es la situación que viene a denunciar y se pueden dar dos variantes, que el caso no encuadre para ser atendido dentro del ámbito de la oficina o
que no, o que la persona solo refiera a lo mejor querer información para luego poder decidirse o no continuar con un procedimiento judicial. En el caso de que sea para el caso tenga que ser judicializado, pasa ya con este equipo interdisciplinario que les contaba, se confecciona un acta, se confecciona un informe de riesgo, tenemos servicio médico dentro de la oficina, que en el caso de existir lesiones hace la constatación correspondiente y el informe. Y una vez terminado este legajo confeccionado, hacemos el sorteo judicial dentro de la misma oficina y lo ponemos ya en conocimiento de los jueces de familia o los jueces civiles con competencia en familia y los jueces penales en el caso que corresponda por la posible comisión de un delito. Este es el funcionamiento de la oficina. Sí me gustaría darle algunos datos estadísticos como para que ustedes se representen también cuáles son los números que manejamos y puedan un poco dimensionar el problema a nivel sociedad. Esta aclaración, no se las dije antes, la oficina o la jurisdicción de la oficina es la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos convenio con las 23 provincias de todo el país para poder fomentar la creación de oficinas como las nuestras. Hasta ahora funcionan oficinas similares en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz. De todas maneras, estamos a disposición de todos los superiores tribunales del resto del país para trabajar de manera conjunta en las situaciones que se presenten. Y desde el año 2017, la Corte amplió las funciones del OBD para también incorporar los temas de trata de personas con fines de explotación sexual o situación de la prostitución. Eso sí es de competencia federal. En ese caso, cualquier persona afectada en cualquier parte del país puede hacer la denuncia en el OBD. En estos 15 años atendimos más de 216.000 personas. Eso es para casos que se judicializaron o en casos de, como les contabas, darles información a la persona. Los principales tipos de violencia que se advierten en la oficina son los de violencia psicológica. Hoy le escuchaba a Virginia que hablaba de las violencias invisibles, ¿no? Que a veces son las peores porque son las que son más difíciles de advertir y la violencia psicológica es una de ellas. En el 97% de los casos surgen antecedentes de violencia psicológica. Después está la violencia física, la económica y la simbólica. La simbólica y la económica también podrían ser una de las violencias invisibles de las que hablaba hoy Virginia. En los últimos meses estuvimos conectadas con Virginia para poder trabajar sobre este concepto de construcción de paz, que es el que motiva la creación de ILAPIC. Y en una reunión que tuvimos con Virginia, hablamos de cómo desde el OBD podíamos participar de esta construcción de la paz. Y esto de que también hablaba Patricia, de las guerras diarias, ¿no? Y tal vez hoy cuando le escuchaba a Patricia pensaba eso, digo, una mujer que es víctima de violencia familiar se enfrenta todos los días a su guerra diaria, ¿no? Estando en ese ámbito de violencia permanente. Entonces, cuando hablábamos con Virginia, decir, bueno, ¿cómo podemos desde nuestro lugar, desde la función que tenemos, que es puramente jurisdiccional, porque pertenecemos al ámbito de la justicia, si bien no se decide desde la oficina, pero trabajamos dentro del ámbito de la justicia, decíamos, ¿cómo podemos involucrar al resto de la sociedad en estos temas? Y la oficina en ese sentido, si bien no tenemos específicamente una función de capacitación, de sensibilización, porque no es una función que esté formalmente delegada en la oficina, sino más bien la de darle trámite judicial a este tipo de situaciones, no somos ajenos a ese trabajo que también tenemos que hacer, ¿no? Y tal vez espacios como estos, donde a lo mejor hay personas de distintos ámbitos y de fundaciones, de organizaciones civiles y que tienen probablemente otra llegada a otras poblaciones o a otro público,
de que también sepan que no solo hay hay una responsabilidad individual de denunciar este tipo de situaciones. Hay una obligación, ¿no? Digo, nosotros desde la oficina permanentemente fomentamos la posibilidad de que terceras personas ajenas a las situaciones de violencia puedan venir y hacer la denuncia. No necesariamente tiene que ser la persona afectada quien se acerque, sino que cualquier persona que se ponga en conocimiento de una situación de estas características pueda venir a la oficina a hacer la denuncia. Esto excluyendo a quienes sí tienen una obligación, pese a ser terceros, de hacer una denuncia, como pueden ser los profesionales de la salud, la educación o funcionarios de otras áreas que por ley tienen obligación. Nosotros estamos hablando más a nivel sociedad, a ciudadanía, entender que la violencia nos atraviesa a todos, al vecino de al lado, a la vecina de enfrente, a nuestra compañera o nuestro compañero de trabajo. Y cuando hablábamos con Virginia de cómo podíamos difundir esto o participar en esta construcción de paz que les decía, hablamos de empezar a comprometernos, a responsabilizarnos desde el lugar que nos toque. No, no es fácil que una persona que está en esta situación de violencia tenga la fuerza muchas veces suficiente para venir y hacer la denuncia. Y a veces necesitamos que un tercero venga a romper con esas situaciones. Por eso hago mucho hincapié en esto, porque si alguno de ustedes participa de grupos o de asociaciones y tienen la posibilidad de hacer este tipo de derivaciones o de presentaciones, bueno, sepan que en la oficina lo pueden hacer. Yo quedo a disposición para que cualquiera de ustedes, en el caso de que tengan que hacer una consulta, una derivación, cuenten con nosotras, ya sea a través de la fundación o directamente en la oficina. Y bueno, y esperando a que todas y todos quienes estamos acá nos comprometamos en esta construcción de paz que es lo que hoy nos convoca. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fueron absolutamente claras, cálidas y nos hacen pensar a partir de sus conceptos. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien de los presentes tiene alguna pregunta para alguno de los panelistas, bienvenido. Y Nati, te pedimos ayuda a ver si alguna de las personas que están participando en el Zoom nos escribe vía chat. También, si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto son bienvenidos. Por acá tenemos a alguien que quiera alguna pregunta, alguna reflexión. Que quería hacer la pregunta antes. Tengo entendido, porque hoy hablando con Virginia de la DECADEP, me dijo que ustedes trabajan a través de la derivación de ellas y sería importante, porque en las provincias los jueces de sentencia, que es mi caso, también somos jueces de ejecución, ¿no? Ahora se está creando de a poco la DECADEP en las distintas provincias, empieza a funcionar en Córdoba, y quería saber si directamente el juez puede remitir, y si tienen, además de acá de Cava, tienen en el interior del país, en las provincias, posibilidad de dar estas capacitaciones o si las pueden hacer virtual. Yo comento esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un condenado de trata que ha logrado, cumple la pena, ha salido, está pero le exigen que realice un tratamiento psicológico y un acompañamiento para un reposicionamiento sobre las cuestiones de género, etcétera, y la violencia. Y si bien la libertad fue con esa condición, claramente la realidad es que esa persona no tiene plata para tomarse un colectivo de Villa María a ir hasta Córdoba, donde está el centro de capacitación, ¿no? Entonces, a mí, digamos, veo que hay muchas instituciones y todo lo demás, y quisiera facilitar esta posibilidad a las personas
que recién se tienen que reinsertar laboralmente y que no tienen esta posibilidad económica porque no tienen ni un trabajo para tomarse un colectivo, para movilizarse, para lo demás. Entonces me interesaría saber si en las provincias trabajan, si reciben requerimientos directamente de tribunales, si es posible acceder a esta tarea tan maravillosa que hacen de manera virtual. Y bueno, eso, un montón de preguntas. Bueno, quería comentarles que estuvimos en Córdoba con la Asociación de Magistrados de Ejecución Penal en un lugar maravilloso donde había sido la cárcel de mujeres y el recinto era la capilla. Y allí pudimos exponer a todo el país de estos cursos y talleres que se dan, que son de manera virtual. Así que podría participar cualquier persona. La asociación es sin fines de lucro, pero sí admitimos una donación para poder continuar y hacer sostenible todo esto, porque todos tenemos un gasto. Entonces, una pequeña colaboración nos ayuda. Aquel que no tiene dinero y está en una situación de vulnerabilidad, por supuesto que también se lo va a admitir dentro de los grupos. Tenemos las derivaciones directas del juzgado que lo pasa a la dirección de ejecución, la de CAEP, con Virginia, y el patronato de liberados, que también tenemos el patronato de Pilar. Y próximamente también incorporaremos a gente en justicia juvenil. O sea que es muy importante los talleres que damos por una cuestión de prevención, o sea, la no reiterancia, la no repitencia. Y también el fortalecimiento de ellos mismos para poder salir adelante, todo el peso que trae tener una condena. Por la experiencia que tenemos, no hay hasta ahora, de los miles de asistentes que hemos tenido, una reiterancia. Así que bueno, creo que da resultado. Y después que también hay cupo de mujeres, son las menos, pero también están integradas al programa. Lo importante es esto, poder hacerse responsable. Creemos que con esto colaboramos a la paz de la sociedad, aunque sea con esta semilla, como decía la profesora Ocheto, si una semilla germina, habrá valido la pena el esfuerzo de hacer estos talleres. Pero bueno, creo que respondí la respuesta en cuanto a que también tenemos la posibilidad de dar estos talleres, propiamente dicho, los magistrados o aquellas personas que estén interesadas en replicar esto. O sea, esto no es algo que uno se apropia para hacerlo solamente la ONG de Fundación Fe País, sino cualquier persona que quiera entrenarse. Nosotros venimos trabajando también para la Asociación de Magistrados con el juez Marianelo, en un proyecto también educativo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, replicar estos talleres para que puedan en cualquier parte del país asistir, porque vemos que da resultado. Lo hacemos de corazón, con una convicción absoluta de que aunque sea mínimo, va a tener, es un camino, o sea, es como el puntapié. Así que gracias, Patricia, por está respondida la pregunta. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos y ahora seguimos. Yo lo que quería preguntarle a Emilia y a Maru, dos cuestiones. Cuando uno hace a Emilia OBD, cuando uno hace una denuncia por una situación de violencia, esa denuncia genera situaciones en la casa y a mí me interesa saber cómo sigue la vida de esa persona después de la denuncia, ¿no? Me parece que el después es como importante. Y hago la segunda y devuelvo el micrófono. Con referencia a lo que decías, Maru, de todo lo que falta en el sindicalismo, me interesaría saber si hay algún ámbito, alguna iniciativa que trabaje específicamente con las mujeres todos estos temas, ¿no? Y si no hay, si se puede generar. Bueno, perdón, empiezo que tengo el micrófono justo. Em,
Bueno, la función específica de la oficina es la judicial, es la de iniciar la denuncia en el ámbito de la justicia. Para el resto de las problemáticas que se desprenden después de estas situaciones, hacemos las derivaciones correspondientes a los organismos que sí tienen esta función de más de tipo de acompañamiento, de patrocinio, tramitación de subsidios y demás. Para eso estamos conveniados con todos los organismos del Estado. La mayoría de ellos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es con la Dirección General de la Mujer, los distintos ministerios, bueno, a nivel nacional con el Ministerio de Desarrollo de Nación, con el Ministerio Nacional de las Mujeres, que tienen propiamente esa función. De todas maneras, desde la oficina hacemos un seguimiento judicial de los casos para saber cuál fue la respuesta en el ámbito de la justicia y en situaciones específicas o tal vez donde advertimos mayor vulnerabilidad o situaciones extremadamente graves, le pedimos autorización a la persona para hacer un seguimiento más personalizado. Y si no, a través de los organismos a los que derivamos, hacemos el seguimiento de los casos. No existe, Pato. Hablan de las 62 de mujeres, la hija de, la hermana de. No existe. Lamentablemente lo peleamos todos los días nosotras. Acá miro a las chicas que pelean diario, sus cargos. No, tendría que armarse una, pero hasta las mujeres a veces nos peleamos entre nosotras para esto. No es fácil. La agresión no viene solo del hombre en el sindicalismo, también viene de la mujer. Cuando te ven que tienes un poco de poder. Entonces, y la mujer cuando se le da poder, algunas son muy soberbias, muy altaneras, agresivas. Tendríamos que juntarnos todas e ir por la CGT, por la 62. Hoy se están peleando los hombres por la 62. Hay 62 organizaciones. Y como dije antes, una CGT tripartita. A ver cómo hacemos, cómo resolvemos entre tres algo. Muy difícil. O concedemos, bueno, yo te doy a vos esto, vos me das esto a mí, pero nunca terminamos pensando en algún gremio. Siempre algún gremio lo perjudicamos. Así que yo creo más que las compañeras que están acá pueden dar fe de lo que digo, están muy solas y cuando las ven crecer, las quieren bajar de una manera tan terrible, de forma patotera, sacando fotos, mandándolas a amenazar. Ya tenemos una compañera que fue amenazada muchas veces, porque la gente la sigue a las mujeres, ¿eh? Tenemos un carisma especial, no sé si es la sonrisa, o somos suaves, o le damos músicas a sus oídos, pero los afiliados siguen las mujeres. Así que no, Pato, ármalo. Nosotras te acompañamos. ¿Ahí? Sí. No, era una consulta si en esto de la capacitación también se abordan a las víctimas. Yo lo veo desde el punto de vista de la función que cumplo, ¿no? Hay un conflicto donde uno claramente ve la violencia, sea el delito que sea, narcotráfico, un delito económico también, intermediación financiera, una asociación ilícita fiscal, lo que sea, como el hombre la puso a la mujer para que sea la titular de la empresa, digamos, en todas las causas uno advierte esto, ¿no? Esta relación desigual. Entonces, muchas veces, o sea, ¿qué herramientas encuentro yo de poder condenar? Me va a retar con la justicia restaurativa, pero bueno, a eso me dedico. Bueno, la condena y le puedo pedir al imputado que realice un curso y lo demás, pero queda la víctima bollando que está incluida en eso y que va a volver acá a reincidir. Entonces, sí, también dan cursos o capacitaciones para las víctimas. Bueno,
no se nos había ocurrido, pero sí es posible a través de los programas de convivencia. Es muy importante y nosotros tenemos presente a la víctima. De hecho, en el curso, en el taller que damos con la profesora Ocheto, que está aquí presente con nosotros, decimos que quien está como protagonista del taller es la víctima, porque si no se reconoce el daño que se le ha hecho a la víctima, nuestro trabajo es inútil. Entonces está como una presencia en cuanto a la situación, pero la verdad que podríamos incluirlos, es una buena idea poder impartir estos talleres porque tiene que ver con un fortalecimiento desde lo emocional, de la reflexión y de que es un proceso que se comienza y que no termina en un taller nada más, sino darle continuidad y visibilidad a esta situación, ¿no? En esto que decías, una simetría, también hablamos sobre las nuevas masculinidades, la visibilización de la violencia, como decía la doctora, en cuanto a que el daño no solamente es a la persona en sí, sino a la familia y a la sociedad. Entonces empezamos por el tema de las palabras, cómo se dicen, de qué manera, cómo se enfatizan, que todo tiene que ver con ordenar, con tener consentimiento para accionar y que cada familia tiene sus propias reglas, que se puede salir adelante en cuanto se concientice ese daño que se provocó. Entonces creo que, bueno, estaría bueno también empezar a fomentar el tema de un acompañamiento a las víctimas, que es muy importante. Gracias, doctora, por la pregunta. Gracias. Bueno, yo quiero dos preguntas, ¿sí? Ya que estoy con el micrófono, uno para Emilia, otro para la señora Marisa Pérez. Yo soy Javier Heffler, soy docente de hace 32 años, ya estoy culminando mi trayecto profesional, trabajé en el aula durante 17 años, fui directivo en un secundario de adultos durante mucho tiempo, siempre en zonas muy vulneradas. Hice un trayecto muy importante en la Jefatura de Educación, después en el Consejo Escolar y hoy, finalizando mi carrera, en la sede de inspectores de Merlo. Cuando fui directivo en un secundario de adultos, en una zona muy vulnerada, como les contaba, la mayoría de las personas que venían al CENS a integrar el primer año como alumno eran mujeres, ¿sí? Siempre íbamos en marzo con 40, 45 alumnos, de los cuales 30 o 35 eran mujeres, ¿sí? Más de la mitad para julio, para agosto ya no estaban sentadas en las aulas por el simple hecho de que el marido le decía, vos tenés que estar acá, secundario de adultos a la noche, ¿no? ¿Sí? Vos tenés que estar acá porque me tenés que hacer la comida, porque tenés que estar con los chicos, le tenés que cuidar la tarea, tenés que planchar, tenés que lavar, entonces definitivamente dejaban el curso, a pesar de que nosotros hacíamos un trayecto de ir a las casas, galletita, mate, charlar, por lo general siempre hablábamos con metáforas o íbamos y le leíamos los cuentos de Demián de Bucay, las ranitas en la crema y demás cuestiones como para que motivarlas a que sigan, ¿no? Y nos costaba muchísimo porque justamente mientras más vulnerada la sociedad, más machismo hay, ¿sí? Y en esto va donde te quiero hacer la pregunta a vos, Emilia. En una de estas alumnas que yo tenía una alumna de 25 años, madre de 2 nenas, ¿sí? De la colectividad paraguaya, sufría tremendamente, ¿sí? Violencia de género familiar, ¿no? Venía golpeada, venía muy mal la chica, ¿sí? Tratamos de ayudarla mucho, ¿sí? Desde nuestro lugar. Ella se negó siempre a hacer la denuncia, ¿sí? Pero por la simple razón de que estaba, como vos bien dijiste, ¿sí? Muy sometida económicamente, no podía independizarse, ¿sí? Es más, nosotros le decíamos, tenés que estudiar porque sin esto no podés proyectar nada, ¿sí? Pensa en tus hijos, qué pito, qué flauta. Bueno, intentamos que vaya a hablar con la familia, así que lo primero que hizo fue hablar con la mamá. ¿Sí? Mira, mamá, me está pasando esto, no sé, Roberto me pega, Roberto me hace esto, Roberto la mamá que le dice, bueno, si yo me la banqué con tu papá, ¿sí?
¿Por qué no te la vas a bancar? Así que anda a tu casa y abraza a tu marido. ¿Sí? Vino y nos cuenta esta situación. Bueno, fuimos, le dijimos, habla con, ¿qué otro pariente tenés? Mi hermana. Bueno, habla con tu hermana que tiene un lugar en tu casa. ¿Sí? Fue a hablar con la hermana y dice, si mamá se la bancó, vos también te la tenés que bancar. ¿Sí? Bueno, tratamos de ir al gobierno de Merlo porque era la municipalidad donde nosotros estamos trabajando. Hablamos con asistentes sociales, trabajadores sociales, y nos decían que, bueno, que podían asesorarla, la podían ayudar, pero no podían contener, ¿sí? Ni a ella ni a sus hijos porque no tenían casa de abrigo ni nada por el estilo. Entonces estaba en un bucle, ¿sí? Encerrada en eso y hoy por hoy está en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, recién te escuché que vos hablabas y decías que había entidades, había ministerios. Estaría buenísimo que eso lo podamos sociabilizar para que todas estas chicas, ¿sí? Mariana se llama, todas estas Marianas que hay en el país, o por lo menos en esta provincia, que reciban esta ayuda, aunque sea mínima, ¿sí? Porque ya desde la contención, ¿sí? A veces la escuela, que es la gran contenedora, a veces no alcanza, ¿sí? Y necesitamos esta otra ayuda, ¿sí? Eso primero, y después quiero para Marisa. Bueno, bueno, no fue tan cortita la primera. Sí. Bueno, Marisa, en 1944, como bien dijiste vos, ¿sí? Se dio el voto femenino, gracias a Perón. Yo también soy empático de Perón, no quiero hacer apología al peronismo, que no es lo que está hoy por hoy en la calle ni en la mente de las personas. Pero bueno, hago esta empatía porque fue lo primero desde el socialismo que encaró la igualdad, la equidad, ¿sí? Cosas que nosotros queremos para nuestra sociedad, ¿sí? Pero el voto femenino fue una conveniencia política, desgraciadamente, no por darle un lugar a la mujer, ¿sí? Porque por eso ganaron como ganaron. Eh, el trabajo que haces vos es muy importante, Marisa, ¿sí? Y le digo a las compañeras que están en el fondo que la cuiden muchísimo, porque, a ver, a María Antonieta le cortaron la cabeza, le ayudó muchísimo y le cortaron la cabeza, ¿sí? Entonces, a las compañeras que nosotros tenemos, como Marisa y el resto, las tenemos que cuidar, ¿sí? Y lo digo desde el sindicalismo, ¿eh? Lo digo desde acá. Las tenemos que cuidar mucho. Pues son muy importantes, tiene razón. El sentido maternal que tiene la mujer no lo tiene nadie, los hombres no lo tenemos. Los hombres mamamos las papas, ya está, la papa en el plato, la comemos y listo. La mujer no, ¿sí? La mujer tiene ese sentimiento del cuidado, ¿sí? Y en el cuidado, cada persona que se le acerca, mi primer síntoma de sindicalismo fue, obviamente, por mi profesión, SUTEBA, UDOGBA, ¿sí? Sindicatos que están liderados por mujeres, ¿sí? Y no por nada son los sindicatos que son, ¿sí? Entonces, si en el resto del sindicalismo hubiera mujeres como Marisa, como el resto de las compañeras, mamá mía, qué lindo que sería, porque sería otro sindicalismo. Así que te quiero agradecer, Marisa. Arrancan. Bueno, a ver, en esos casos existen servicios que en todo caso le pueden dar a ella la información de cuáles son los recursos disponibles según su localidad. El 144 es uno de ellos, porque por lo que entiendo a lo mejor también falta, digo, más allá de este acompañamiento que hay que hacer con Mariana, tal vez también necesita saber qué recursos disponibles tiene para eventualmente poder judicializar esto. Si llama al 144 le pueden dar los servicios locales. De todas maneras, en la oficina, si bien, como yo les decía, nuestra circunscripción o nuestra jurisdicción es la de la ciudad de Buenos Aires, si ella se acercara a la sede de la oficina, probablemente nosotros no la podamos atender por un tema por cuestiones procesales, por decirlo de alguna manera, pero sí le podemos dar todo el asesoramiento y brindarle todos los recursos para que ella pueda hacer el trámite en su zona, en su localidad, y en su defecto le podemos hacer también una derivación por escrito de manera de poder ayudarla a agilizar los trámites en donde corresponda. Así que en ese caso, vos la podés, si tenés posibilidades de todavía hablar con ella, la podés derivar a la oficina
y nosotras le hacemos las derivaciones correspondientes. Tenemos situaciones en las de muy excepcionales porque por cuestiones procesales no podemos forzar las jurisdicciones, tal vez es algo mucho más complejo esto que les digo, pero para ser clara, hubo situaciones de extrema vulnerabilidad o de extrema gravedad en los que nosotros hacemos informes de riesgo y lo ponemos en conocimiento de la magistratura de la localidad. Así que podríamos ver también cuál es la situación de ella para ver de qué manera podemos ayudarla. Así que cualquier cosa me decís a través de alguna de las personas de acá. Gracias. Muy interesante tu pregunta, sí, Emilia. Pero esa gente necesita un tema económico. Entonces, es como más difícil. Le tenés que dar un techo, le tenés que dar dinero para vivir. Se siguen quedando porque no tienen dónde ir. La verdad que es terrible. Y lo que vos dijiste es que las mujeres somos usadas, vamos a poner la palabra exacta, es real. Seguimos siendo. Vamos a poner un poquito de palabra de sindicalismo. La mujer garpa, convoca. Entonces te pongo en la lista porque otras mujeres te van a votar. Y aparte hablas diferente, te manejas diferente. Y nosotros lo que queremos es ganar, no importa con quién. Pero como vos nos servís, te traemos. Así que desde el 44 hasta ahora, pasaron 79 años, seguimos igual. Nos usan para esos cargos. Por suerte hay mujeres con mucho carácter, que hoy estarán escuchando una por todos lados, que se impone y que quizás pueda lograr que esto no ocurra más. ¿Sí? Así que yo siempre digo lo mismo, ser peronista con boca y garpa, ser mujer con boca y garpa. Así que en la lista vas a ver muchas mujeres, pero si nos dejan trabajar, es duro. Ahí sí tendríamos que visitar a Emilia por tema de violencia, porque es constante, es diario esto. Pero bueno, gracias por tus palabras. Mi turno. Yo quería, más que una pregunta, hacer una brevísima reflexión acompañando algo que dijo Marisa hace un ratito, quedó medio con delay porque fue ni bien terminaste de hacer tu última exposición y vinieron las preguntas subsiguientes, súper interesantes, y las respectivas respuestas, pero no lo quería dejar pasar. Vos hiciste una referencia fugaz a propósito de otro tema acerca de que muchas veces somos las mujeres quienes discriminamos a las mujeres, quienes no nos hacemos los espacios y demás. Y no es un tema menor en toda este raíz que venimos transitando en pos de la cultura de la paz, la no violencia y la equidad de género, que digamos, son tres hilos conductores absolutamente vinculados. Y en este sentido, yo coincido con eso. Pero creo que los caminos para desandar tienen que ver, por un lado, justamente con no construir esa grieta mujeres versus hombres, ni hombres versus... No perder de vista que para actividades conducentes hay que caminar juntos, digamos, somos discriminadas, pero aún empoderadas y en situaciones de conducción no quitar los espacios a los hombres, sino seguir caminando juntos. Y para esto me parece que es clave entender de dónde salen las mujeres y los hombres discriminadores, de dónde salen las mujeres que desconocen los derechos de las mujeres y los hombres que lo hacen. Bueno, salen y son educados por mamás y por papás. Y entonces son hijos de mujeres, sobre todo con el predominio que en nuestra cultura tiene la mujer en la formación de los niños y las niñas. Por supuesto que hoy y cada vez más tiene un rol importante los papás acompañando, pero somos las mujeres formadoras. Hablaban del cuidado de la mujer, del modo de hablar de la mujer,
y estos niños y niñas, es decir, pasaron por nuestras manos. Entonces creo que necesitamos tener siempre presente que el problema de la discriminación contra la mujer y sus políticas es un problema no solo de la mujer, sino es un problema de hombres y mujeres, es un problema que atraviesa a toda la sociedad. Como víctimas inmediatas, en términos porcentuales, por supuesto que es muy superior el padecimiento de la mujer, pero una sociedad en la que muchas mujeres padecen discriminación es una sociedad que sufre en su conjunto, es una sociedad degradada que no resplandece en sus totales, y esto afecta también a los hombres, aunque esto no se advierta. Claro, pero yo hablé compañeros, ¿viste? Traté de separar hombre y mujer para hablar compañeros y la inclusión. Pero eso que vos decís es muy importante, porque si lo escuchamos al compañero, la mamá de Mariana le dijo, volvé a tu casa. Por eso lo señalaba. Y esa mamá volvió a criar de la misma manera que la criaron a ella. Por eso decimos que las mujeres somos las que primero tenemos que tener empatía entre nosotras. Si nosotras logramos esa empatía, podemos armar lo que dice Pato. Un lugar nuevo de mujeres sindicalistas que puedan ir a buscar espacios importantes y tener a los compañeros, no sacarlos, tenerlos con nosotras porque son necesarios, obvio, pero es lo que hablamos. Lamentablemente, la mujer sigue siendo agredida y abusada en todos los órdenes en el sindicalismo. Seguramente, y digamos, a propósito de tu comentario, señalo, no era una observación, sino anclando en lo que había señalado, haciendo hincapié, porque creo que es muy importante que visualicemos que el problema es de toda la sociedad, digamos, mujeres sufrientes, mujeres descalificadas, mujeres silenciadas, hacen una sociedad Me encantó porque apagada. entendiste lo que hablamos. Entonces, diste una definición exacta, porque a veces quizás el que no está en el sindicalismo no puede comprender cómo es el sindicalismo, pero también tenemos compañeros que son maravillosos, ¿eh? Muchos están acá sentados, que son maravillosos. Señora, 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 me asesora en esto, me asesora en lo otro, y eso es hermoso, ¿eh? Cuando el hombre le pide asesoramiento a una mujer sindical. Es muy lindo. Gracias. Ahora sí voy a echar una pregunta del chat. Tenemos la señora Daniel y el señor. Para Emilia. Si la oficina de violencia doméstica es solamente para casos de violencia doméstica o alcanza otras formas de violencia o discriminación en otros ámbitos, laboral, institucional. No, es solo para violencia en el ámbito familiar. Tiene que haber un vínculo entre la persona afectada y el denunciado. Si bien es un vínculo amplio, tiene que existir esta relación entre las dos partes. Gracias. Gracias. Quiero decir que me siento muy hablando despacio, como hablaron nuestras personas que presentaron este evento. Este es un espacio, así que estamos contribuyendo. Y con respecto a lo que decías sobre el poder de la mujer, la mujer que detenta poder con otra mujer, es tremenda, es tremenda. Y además ese posicionamiento, como hablaba acá Virginia, está desde el seno del hogar. La mujer todavía no quiere soltar lo que, digamos, el poder dentro del hogar. De hecho, es quien educa a los hijos, ¿no? Con preeminencia con respecto a los hombres. Por supuesto que existen nuevas formas de masculinidades que por suerte están acompañando este cambio vertiginoso. Y en el sindicalismo, bueno, como en todos los ámbitos. Quería simplemente 2 palabras más agregar a lo que a mí me compete, que estos talleres sí se pueden replicar y que la valoración que nosotros hacemos con toda sinceridad son muy buenas y vemos los resultados. Cuando vos pronunciaste la palabra restauración y víctima, nosotros hablamos muchísimo que no somos abolicionistas por
defender y con convicción la justicia restaurativa. El daño que se ha hecho tiene una pena y hay una ley y debe ser cumplida según lo que se determine, ¿no? Pero se pueden replicar y además me sonó hermoso a mis oídos cuando mencionaste a la víctima, a pesar de que Mónica lo ha mencionado. Nosotros permanentemente hacemos hincapié aquí, en la cúspide de este triángulo. No nos olvidemos de la víctima. Ustedes son protagonistas de un proceso, ¿no? Que va a depender de cada uno de ustedes. Algunos se van a ir con mucho, otros se van a ir con la... Depende no solamente de la voluntad, sino de la potencialidad de cada uno. Nosotros los vamos siguiendo. Así que sería excelente que podamos movernos, trasladarnos para, no digo capacitar, pero sí digo transmitir, replicar a través de estas experiencias que vamos llevando a cabo en otros contextos y en otros lugares. El problema es, como por ahí oír decir, qué pasa con lo económico, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Porque si no hay decisión política, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y bueno, y para terminar, podría existir, por supuesto, necesariamente este acompañamiento a las víctimas con una, digamos, se me está ocurriendo ahora un programa de restauración, de acciones restaurativas, ¿sí? Bien, acciones restaurativas para la víctima. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a que la víctima haga ese proceso de duelo y de resiliencia después del daño que ha recibido? Me siento como pez en el agua en este lugar y agradezco muchísimo estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Esto fue una reflexión más que una pregunta, por lo cual procedo. Escuchando todos los planteos de una manera serena, reflexiva, profunda, quiero hacer un pequeño aporte. La tarea de la mujer en el sindicalismo creo que tiene que tener una permanente alerta. Y es que como la lógica de la construcción sindical es masculina, le sugeriría a las compañeras que están intentando llevar adelante con algún grado de éxito la presencia de la mujer en el sindicalismo, que no adopten las taras de los hombres que transitamos el sindicalismo. Porque si las mujeres adoptan las taras de los hombres sindicalistas, bueno, entran en el terreno donde van a perder siempre. Lo importante es que las mujeres lleguen al sindicalismo, a la política, a los magisterios, que las mujeres lleguen siendo quienes son. Eso es lo que modifica. Si se transforman en la metodología de los varones, pierden siempre, porque ¿para qué voy a querer una mujer que haga de varón si tengo un varón para hacer el acuerdo? Entonces, lo que rompe la lógica masculina es la feminidad. Que ustedes sean ustedes y que impregnen con lo que son y cuestionen con lo que son y desestructuren con lo que son el mundo masculino y sobre todo en el sindicalismo. Pienso también en la justicia. Es difícil ver mujeres con poder adentro de la justicia, como le pasa a la mujer de cabo a rabo en toda la construcción social. Para lo cual, y ahora sí termino y disculpen el atrevimiento, pensé desde que empezaron a hablar en un pensamiento de la extraordinaria mujer, Michelle Bachelet, que siempre dice que cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Gracias.
Buenas tardes, he escuchado la locución. Voy a tomar un poquitito la defensa de los muchachos sindicalistas, ¿no? Y de paso le ponemos un poquito de picante a esto. Creo que soy uno de los más viejos. Tengo unos pocos años en el sindicalismo. Creo que voy a cumplir 48, 49 años de gremial. Estoy aprendiendo un poquito de esto. El primer análisis, el sindicalismo en las mujeres existe, ¿eh? En el año 1888 se creó el primer sindicato pleno de mujeres en Suiza. Era manejado por ellas y era un sindicato de mujeres que todavía tiene vigencia y sigue funcionando y funciona muy bien. Chapeau, me saco el sombrero para las chicas. En el año 44 se empezaron a ver mujeres sindicalistas, el esfuerzo de Eva que generó y creó varios sindicatos e inclusive nosotros tenemos que reconocer que en la Revolución Fusiladora, en el año 1955, cuando mata a 301 miembros de la CGT, mueren en ellos 78 mujeres y quedan lastimadas con graves heridas 14. Tengo el nombre de todas y he escrito algún artículo de eso. Pero siguiendo un poquito más adelante, hace 50 años atrás, las mujeres lo único que estaban en un sindicato era para servir el café y para mover la cola, para decir algo explícito. Muy bien lo explicó Marisa cuando dijo cómo era el tema. Hoy en cierta manera se ha ayornado, están ocupando lugares. Hay sindicatos que no entran ni van a poder entrar porque son cabeza de termo lo que la maneja, o sea, elemental. Hay otros sindicatos donde las compañeras pelean codo a codo con nosotros y que son mucho más eficientes que muchos varones que van por estar, para decir yo voy al sindicato. No es así. Es muy difícil, es una tarea muy difícil. Quizás no lo llegue a ver, pero lo van a lograr. Van a tener, hoy tenemos un montón de secretarias generales que no puedan ocupar lugares en la CGT y porque tienen 2 o 3 que son eternas y que creo que cuando hicieron el edificio las metieron adentro y quedaron ahí adentro. Pero es una pelea de ustedes, chicas. Es una pelea de ustedes. Nosotros podemos agarrar y acompañar, apoyar a la compañera, porque es una compañera. O sea, las chicas que están conmigo dentro del sindicato, para mí, las que son, algunas pueden ser nietas mías y otras hijas, y mi trato hacia ellas es de compañero, porque son muy eficientes. Yo reconozco que son eficientes. Yo no necesito tener mujeres a la vista para que sirvan café. Necesito gente que trabaje, que se le caigan cosas de la cabeza, que tengan ideas. Y en eso estamos. O sea, va a haber un nuevo sindicalismo. Tiene que haber, porque así no se puede haber. No se puede seguir. Sí, es muy difícil. Es una tarea de ustedes. La felicito, Marisa, me gustó la locución. Y bueno, hemos puesto un poquito de dato de color. No voy a poner más picante. Gracias. ¿Querés decir algo, Marisa? ¿O seguimos? Seguimos. Bueno. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. La verdad, bueno, me perdí un poco, pero en este ayornar de preguntas y respuestas, yo venía más que nada a poner en manifiesto un trabajo que se viene haciendo también fuertemente con respecto a las zonas rurales, a la mujer que está sin alternativas, digo, hoy en la ciudad, en algunas localidades, podemos quizás dar algunas respuestas que no son todas las que se necesitan, porque como bien se dijo acá, cuando una toma la decisión de hacer la denuncia no sabe a dónde ir. Yo vengo de La Matanza y llevaba adelante emprendimientos con el tema de la agricultura familiar y he llevado muchísimas reuniones y siempre mujeres. En el 2001, en las crisis, las mujeres somos las que nos juntamos para darle de comer a los nuestros y fue en ese marco que se empezaron a brindar esos espacios, esos lugares y empezamos a debatir y a discutir
y aparece rápidamente un espacio de contención de la violencia de género que sufre cada familia y cada mujer y cada niño y niña. Y bueno, no solo una violencia, sino algo mucho peor de parte de la masculinidad. Entonces uno viene militando el tema de género de hace muchísimos años, y también coincido con mucho de lo que se dijo acá con respecto a que somos las mujeres que criamos varones. Gracias a Dios yo tuve 3 hermosos varones y pude decirle que hay que el respeto por sobre todas las cosas y construir en conjunto ese respeto, y empezar a discutir en espacios de políticas públicas. Milité mucho la ley de violencia de género en los distintos ámbitos, pero que también se nos fue la mano en otras cosas, porque yo también creo que no hay espacio de debate para poder construir y desconstruir algunas esencias, que a veces hay leyes que al no tener ese poder de debatir y discutir a qué estamos llegando, la voz de la mujer es necesaria y es imprescindible en todos los espacios. Yo conozco personalmente a Marisa y sé la lucha que viene llevando como sindicalista, y yo vengo de un gremio que es la agricultura familiar, las zonas rurales, y generando espacios de distintas cooperativas, federaciones, donde lamentablemente también, como en el sindicato, sufren las mujeres la marginalidad de que lo único que pueden llegar a acceder es a ser secretarias, porque es el ámbito que se le da y no la presidencia. Entonces, más que nada, plantearle que la transversalidad de género, cuando uno lo pelea en todos los sentidos de vida, y eso hay que militarlo y militarlo mucho, porque de verdad hoy tenemos las leyes y hoy en una boleta podemos estar las mujeres incluidas como un 50%, pero que también es mentiroso, porque las verdaderas militantes no están en esas listas. Las que dan la vida por los derechos no están en esas listas, y sí están los que se acomodan. Entonces, yo creo que es un debate que hay que seguir haciéndolo y encontrar los ámbitos necesarios para construir eso, y no es contra los varones, sino es con los varones, y es en ámbitos de varones donde se tiene que discutir esto, porque día a día hay que enseñar, aprender y reaprender la importancia que en conjunto somos solamente personas que queremos construir en conjunto una vida diferente. Muchas gracias. A ver, me voy a parar acá. Creo que todos pudimos participar. Creo que no me quedó nadie colgado ahí. Todos pudieron tener el espacio. Así que bueno, les agradezco un montón que nos hayan acompañado. Creo que se creó un lindo espacio de debate, de reflexión y de intercambio. Así que bueno, ahora los que están en el Zoom les pediría que me aguarden un segundito, que Natalia necesita escribirles. Y bueno, vamos a dar por cerrado el evento y los vamos a invitar a pasar al cafecito que tenemos preparado afuera. Muchísimas gracias a todos.